Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Están? 12:56. Hola, Misty, Pablo César, Sebastián, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Está bien el audio? ¿Me confirman, por favor? Sí, todo en orden. Gracias, Misty. Muy bien, esperamos entonces. Todavía tiene que ser la 1 y de ahí unos pocos minutos más. Entonces, empezamos en unos minutos. Gracias. Hola, Glenda, bienvenida también. Se siguen sumando a la clase. Hace unos minutos todavía. Siguen llegando Jean-Pierre, Carlos, Alex, Kimberly, Ariana. ¿Cómo están? Hola a todos. Espero que muy bien. Ya es casi la 1. El pueblo de datos siempre se ve el micrófono. Ya puedes apagar si quieres tu micro, Pablo César. Después lo volvemos a encender cuando ya puede participar. Gracias. La 1 en punto, pero todavía hay que esperar un poquito más. Que lleguen más compañeros de clase. En esta sección somos 22. Ahorita hay 11, 22. Estamos por la mitad. 12 ya ahorita. Vamos a escuchar una canción breve, una canción corta, y de ahí empezamos. Cosa que hacemos tiempo para que lleguen. Faltan llegar. Eso que me gusta bastante, que la han estado pasando hace poco en la radio. Me gustó bastante la canción. Voy a compartirla a ver si a ustedes también les gusta. La canción dura 3 minutos y algo, así que justo termina la canción y podemos arrancar la clase. Gracias. Oye, a ver qué les parece. I remember the sickness was forever. I remember
videos. Cold Septembers, the distances we covered, the fist fights on the beach, the busies round us up. Do it all again next week. An embryonic love, the first time that it's scarred. Embarrass yourself for someone, crying like a child. And the boy you kicked Tom's head in still bugs me now. That's the thing, it lingers and claws you when you're down. Spent my teens in rage, spiraling in silence, and I armed myself with a grin, 'cause I was always the joker, buried in their humor, amongst the white noise and boys, like a room talking lines, drenched in cheap drink and snipe bags, a mirrored picture of my old man. Oh God, the kid's a damn hand. Can't he chant, but he looks sad. God, the kid looks so sad. She said the dead. So I thought about shifting gear, and now she wept and wept. Well, look came down on here. See my mother, DWPC number. She cries on the floor with comfort. I'm 17 going under. I'm 17 going under. I'm 17 going under. I'm 17 going under. Muy bien. Ok, chicos, entonces estamos listos para empezar. Espero que les haya gustado la canción. Les voy a dar un poco de música para recargarnos de energías. Estamos 16 de 22. La mayoría, no todos, pero casi todos. Muy bien. Me han seguido llegando los loglines mejorados. Ustedes han venido trabajando en estas nuevas versiones de sus loglines que tienen que presentar para poder darle más enfoque a la historia, ¿no? Un enfoque, además que es importante que aprendamos a escribir un logline correctamente. También eso está fuera de discusión. Les comenté que para esta clase íbamos a empezar a ver ya el formato de cómo debe ser escrito el guión, ¿cierto? Ustedes tienen que producir un corto animado en el ciclo, y eso va a ir de la mano de un guión en el cual vamos a escribir las escenas que corresponden a ese corto animado. Entonces, quiero hacerles una primera pregunta. Dado que ustedes ya saben la extensión de su corto animado, ¿cuánto mínimo y cuánto máximo debería ser, por favor? ¿Me confirman?
A ver, chicos, ya participando en la clase al 100%, por el chat, también levantando la mano para hablar con el micrófono. Todos muy atentos. ¿Cuánto debe durar el corto animado que van a generar aquí en Intro de Animación en este curso? ¿Alguien? No, mucho menos, Carlos. Mucho menos que eso. Exactamente, Misty. Entre 30 segundos a 1 minuto. Es lo que se recomienda. Es lo que la mayoría de profesores que ven la otra parte también del curso, los profesores de animación, ¿no? Manejan como referencia, como, digamos, idea de lo que debemos tratar, ¿no? Ustedes llevan con el profesor Abel este curso también, ¿no? Eh, Él seguramente ya les debe haber estado comentando sobre esta condición, el corto que tienen que producir, ¿no? Como dice Misty, entre 30 segundos, no menos que eso, uno de 20 segundos sería muy corto, uno de más de 1 minuto ya se empieza a hacer muy largo. Entonces, si el corto debe tener entre 30 segundos a 1 minuto de duración, ¿el guión de qué extensión debería ser? ¿Quién sabe? ¿También? ¿Eileen, tú quizá nos puedes responder? Glenda, ¿de qué extensión debería ser el guión que ustedes tienen que escribir? A ver, estoy preguntando, chicos, participando en la clase. Dice Yanira, una hoja, posiblemente. Sí, que no pase de una página. Exactamente. Kimberly, un guión de 4 hojas ya se dispara a una animación de 4 minutos. Es un poco muy largo, porque la equivalencia es... Hay una alarma ahí que se ha activado, ¿no? Un auto, creo. Bueno, para que de pronto deje de sonar. La equivalencia nos dice que una página de guión es 1 minuto en pantalla. Una cara, si quiere, Pablo César, una página. Como cuando tú ves un libro y página 10, página 11, no vas pasando las hojas, cada página equivale a una cara, ¿no? Porque una hoja tiene 2 caras. Por eso es que podríamos decir que es solamente una cara de esa hoja, o una página, si quieres. ¿Correcto? Entonces, sus guiones, chicos, van a tener una extensión de menos de una página, máximo una página, ¿no? Desde media a una página completa, no más. Quizá, a ver, de repente si me paso de la página por unas 2 líneas, no pasa nada. Pero no podrían ser varias páginas, ¿no? Eso como primera acotación. ¿Qué otras cosas conoce? Y acá se va a pedir que levanten la mano, por favor. Quiero escucharlos, no solamente el chat, que está muy bien, pero también hay que poder conversar. Sashenka, una pregunta, Sashenka, a ver, por favor. Si puedes Dígame, responder profe. esto, activar tu micrófono. Dígame, profe. ¿Qué reglas? Sí, esto es muy abierto porque todavía las reglas no las estoy dando por conocidas, entonces uso un poco los saberes previos, como se dice, que ustedes puedan tener, ¿no? A la mano. O sea, entonces no se preocupen por equivocarse o por no saber todo. ¿Qué reglas, así sea una por lo menos, conoces o recuerdas de cómo debemos escribir las escenas de un guión? En el formato de guión, ¿qué debemos cumplir, por ejemplo? ¿Sabes alguna regla? Uy, ahí sí me agarró, no me acuerdo. ¿Sí? Ah, Nada que te suene de qué debemos hacer cuando escribimos un guión, o qué no ah, debemos hacer, tal vez. ah, no, no me acuerdo. ¿Ya? Igual tenlo presente para lo que viene después. Vamos a hacer la misma pregunta a Jean-Pierre. Jean-Pierre, ¿qué sabes tú en cuanto a las reglas de escritura de guión? ¿Qué debemos cumplir cuando escribimos un guión?
Por lo menos alguna que sepas. Que recuerdes, que imagines. Jean-Pierre, ¿puedes por favor encender tu micrófono para escucharte? Chicos, muy atentos todos, gracias. ¿Sabes alguna regla de escritura de guión? No se escucha, no sé si tu micrófono tiene alguna falla, de repente puedes escribir nomás si es que no funciona, porque no te oigo. Mientras que Jean-Pierre escribe, parece que tiene problemas con su micrófono, voy a hacer la misma pregunta a Glenda. Glenda, vamos contigo. ¿Qué regla de escritura de guión te conoces? ¿Sabes? ¿Alguna? Ah, O varias, no sé. no, la verdad no sé, profesor. Ya. No se Mm, preocupen si no saben, porque como les conté, esto es solamente para ir midiendo si ustedes ya conocían algún detalle anterior, algo previo. ¿Alguien que quiera responder ya de manera libre de los demás? Le he preguntado a 3 personas específicamente, pero a la clase en general. ¿Quién puede comentarnos sobre alguna regla o lineamiento que debemos seguir cuando escribimos un guión? ¿Alguien? Sí, Fabiana ha levantado la mano, le escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, dinos. Quería comentar que creo que es muy importante tener bien en claro el lugar de los acontecimientos y el tiempo en que se desarrolla todo, ya que eso nos va a permitir, tipo, poder emplear bien lo que vayamos a escribir y poder tener un orden antes que nada. Ya. Y eso se traduce cuando tú escribes un guión, ¿en qué lo separas? ¿El guión está separado en qué? En párrafos. En escenas. Sí. Entonces, primero vamos a establecer el concepto de escena. Una Ok. escena contiene todo lo que ocurre en un momento y en un lugar, ¿correcto? Entonces, como yo escribo en mi guión todo lo que ocurre en un momento y en un lugar, si de pronto en mi historia el personaje se va de su dormitorio a la cocina de la casa, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? ¿Qué pasa con la escena en la que estábamos en el dormitorio con el personaje? ¿Quién sabe? Hemos dicho que las escenas son todo lo que ocurre en un momento y lugar. Si me fui a la cocina, ¿qué cosa cambió? Ya no estoy en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Sí? Kimberly, ¿escuchamos? ¿Estaría cambiando el escenario? El escenario, el lugar, exacto. Pablo César también, Glenda. Glenda, que diga Ricardo. Entonces, una primera regla de oro. Primera regla. Si cambiamos de lugar o de tiempo, debemos cambiar de escena. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una segunda regla súper importante, vital. Son reglas así de oro, por así decirlo. ¿En qué tiempo no uno puede escribir en pasado, en presente y en futuro, ¿no? El policía caminó, el policía camina o el policía caminará, por ejemplo. ¿En qué tiempo se escribe o se describe las acciones que ocurren en una escena? ¿Quién sabe? ¿Alguien? ¿Alguien que sepa, chicos? Las acciones en una escena se escriben en tiempo presente. ¿Por qué estaría mal si mi escena dijera, por ejemplo,
el policía caminó por la calle y entró al callejón. ¿Por qué no funcionaría eso para un guión? Claro, es en tiempo pasado. Y la regla dice que no, pero ¿por qué? ¿Es puro capricho o tiene la razón, una lógica? ¿Quién sabe? ¿Vos levantando la mano? Celina, si no te pregunto a ti. Celina, ¿por qué esta regla 2? ¿Por qué debo escribir la acción de una escena en tiempo presente? Am, la verdad es que no sabría qué decirle, profesor. Supongo que es para poder facilitar al lector o algo. Lo que ocurre, y atenta, Celina y toda la clase, es que cuando tú escribes un guión, estás recreando lo que la cámara está captando. Esa cámara que va a captar la película, claro, en animación uno lo dibuja, lo anima, pero si fuera live action, obviamente la cámara tiene que captar a ese actor haciendo, ¿no? Interpretando esa escena. Entonces, como el guión es eso, es el equivalente de lo que la cámara está viendo, el tiempo siempre es presente. ¿Me dejó entender? El policía camina por la calle, entra al callejón y encuentra un cuerpo en el suelo. Lo revisa y confirma, ¿no? Y encuentra heridas en el brazo. Y así, voy contando siempre en tiempo presente. ¿De acuerdo? Si tú escribes en tiempo pasado, el policía caminó por la calle, y te pregunto, ¿cuándo caminó? ¿Hace 5 minutos? ¿La semana pasada? ¿Hace un mes? ¿Habrá alguna pista o prueba de que caminó por ahí? No, ¿no es cierto? Entonces, en el guión, la acción siempre se describe en tiempo presente. Como que siempre es el ahora, el ahora. Y el ahora de ahorita, el ahora de dentro de 5 segundos, el ahora de acá a un minuto, y así. Y voy acompañando. Es como el equivalente a lo que la cámara va captando en cada momento. Entonces siempre es el presente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Lo están entendiendo así? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora de por qué la segunda regla? Yanira dice que lo entiende. ¿Los demás también? Meilín, Ariana, Kimberly, Sashenka, Pablo César, Sebastián, todos muy claros con estas 2 reglas. Vamos ahora a colocar una tercera regla. No se colocan o no se indican, no se describen pensamientos o sentimientos. ¿De acuerdo? Si se quiere contar lo que un personaje recuerda, por ejemplo, se debe empezar una nueva escena. ¿Por qué? Porque si cuento lo que un personaje recuerda en mi película, debo empezar una nueva escena. ¿Qué cambia ahí, por ejemplo? Imagínense que el personaje esté en su dormitorio, un adolescente, un joven, y de pronto va a recordar lo que le pasó el día anterior también ahí en su dormitorio. Ustedes dirán, bueno, pero el lugar no cambia. Sí, Diego, no es eso que habías levantado la mano, te escuchamos. Sobre qué cambia, pueden cambiar muchas cosas. No, pero en ese ejemplo en particular, imagínate que él está en su dormitorio y se acuerda de algo que le pasó también en su dormitorio el día anterior. ¿Qué cambió ahí? ¿El lugar? Tiempo, sí es lo que cambia. El tiempo, exacto. Y hemos dicho en la regla número 1, que si cambiamos de lugar o tiempo, debemos cambiar de escena. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, deberé empezar una nueva escena de las llamadas flashback, tipo flashback, ¿no? Es un salto al pasado momentáneo, breve, en el que contaré lo que le pasa a ese personaje, o lo que le pasó a ese personaje hace un día, hace una semana, hace un mes, hace un año, el tiempo que fuere. ¿De acuerdo? ¿Y cómo escribiré esa escena tipo flashback en cuanto al tiempo de los verbos de la acción?
¿En qué tiempo escribiré la acción o las acciones que ocurran en esa escena tipo flashback? Lo escribiré en tiempo presente. Exactamente, Kimberly. Glenda, en presente. Porque cuando yo escriba e indique ahí en el título de la escena que es un flashback, ya me está indicando el guión que estoy yendo al pasado. Entonces es como que salto al pasado y ya ubicado en el pasado, escribo el contenido de esa escena siempre en presente. ¿Correcto? Es como que hubieras viajado un momento al pasado. Y estando en el pasado, al personaje le ocurren cosas en ese nuevo presente momentáneo. Termina la escena flashback, el personaje termina de recordar lo que le pasó ayer, y otra vez estamos en su dormitorio, en el presente, y seguimos contando en tiempo presente las cosas que le siguen ocurriendo. ¿Vamos? ¿Sí? Vamos entonces a ver un breve tutorial de cómo escribir los guiones. Quiero que estén muy atentos porque nos va a servir muchísimo para poner en práctica estas ideas, estos conceptos que ya les he adelantado. Y de esa forma, todos podrán escribir sus guiones de manera correcta. Voy a mostrarles la parte del tutorial que me importa para esta clase. Igual les voy a colocar el link para que lo vean después completo. A un lado las que tienen grandes coreografías de acción. Esas se tardan todavía más. Bien, empecemos con las características estandarizadas del formato de guión cinematográfico. Muy bien, empecemos con las características del guión cinematográfico. ¿De acuerdo? Todos atentos, por favor. Levanten la mano las veces que crean necesarias para hacer preguntas. Por favor, ¿se escucha? Sí se escucha, ¿no? ¿Me confirman para poder darle play? Perfecto. A ver, todos muy atentos. Hay que siempre tener presente que el guión describe solo lo esencial y nada de lo superfluo. Esta regla, aunque parece un poco obvia, es muy importante respetar. Cuando escribimos nuestros guiones, a veces se nos da, cuando somos primerizos en el arte de escribir un guión, que nos ponemos un poco como un novelista, como un narrador de cuentos. Y el guión difiere mucho de un cuento o una novela. En el guión no tenemos que adornar las acciones, no tenemos que dar demasiados detalles de lo que está ocurriendo. En un guión uno dice, por ejemplo, Juan se levanta de su cama y sale apurado de su habitación. Suficiente. Suficiente información para recrear en esa escena a un tal Juan que se levanta de su cama y sale de la habitación rápidamente. No tenemos que detenernos a explicar que Juan se levanta, ¿no? Por el lado de adelante, sale por el lado derecho de la cama, ¿no? La rodea, da 10 pasos hasta la puerta, toma la perilla de la puerta, la abre y sale. No, eso sería, de alguna manera, exagerar en los detalles, irnos por lo poco importante, por lo superfluo. ¿Qué sería lo súper importante y lo esencial en esa escena que estamos ahorita inventando? Este personaje se levanta de la cama y sale de la habitación, de su dormitorio. Y eso es lo que queremos contar. Suficiente. Lo esencial. Ya el director y el actor y todo lo que luego venga en la producción permitirán que la escena tome cierta apariencia, el plano que se escoja para filmarlo será con una vista muy cercana o más lejana, o de pronto hasta en un plano cenital con la cámara será colgada en el techo. No lo sé. Eso puede variar mucho. Pero eso viene después. Al guión le importa decir que Juan se levanta de su cama y sale de su habitación. Suficiente. No olviden, solo lo esencial y nada de lo superfluo. El guión debe escribirse a máquina, a computadora, con el tipo de letra Courier o Courier New.
y con un tamaño de letra de 12 puntos. Esto se debe a dos razones. ¿Alguien conoce esas razones? ¿Por qué el guión se escribe con la fuente o letra Courier? ¿Quién sabe? ¿Alguien tiene una sospecha? ¿Alguna pista? Los programas de escritura de guión exportan PDFs con esta fuente. El guión ya queda formateado en esta fuente y así todos lo conocen con ese tipo de letra. ¿Alguien sabe por qué se usa? ¿No? ¿Nadie? Escuchemos por qué. La primera y la más popular es que los primeros guiones se escribían a máquina y este es el tipo y tamaño de letra que tenían esas máquinas de escribir. Entonces, por tradición se mantuvo. Pero la razón más importante y que no es tan conocida. Hay la primera razón entonces, que las máquinas de escribir antiguamente, cuando no existían las computadoras y se escribían los guiones, esas máquinas de escribir tenían la fuente, porque estaban construidas estas máquinas de escribir, Courier, ¿no es cierto? Entonces es una fuente que se utilizaba, como que la tradición quedó. Pero hay una razón más importante todavía. Es que este tipo de letra es monoespaciada. ¿Qué significa que una fuente sea monoespaciada? ¿Quién sabe? ¿Alguien? Significa que los caracteres, sin importar qué letras sean, miden lo mismo. Ocupan el mismo espacio. Sea una letra, entre comillas, que puede ser en algunas fuentes flaquita como una I, o una gordita como una O. ¿De acuerdo? Presten atención. Lo que significa que cada letra mide exactamente lo mismo. O sea, cada letra toma el mismo espacio en la hoja. Ejemplo, la palabra furioso y la palabra regalos contienen la misma cantidad de letras. Tienen 7 letras, regalos y furiosos. Pero si se escriben en un tipo de letra que no es monoespaciada, la longitud de la palabra cambia, porque la longitud de... ¿Qué ocurre cuando vemos furioso y regalos en ese tipo de letra, en esa fuente que está ahí ahorita en la página del video? Las dos palabras tienen 7 letras, ¿no es cierto? Pero ocupan el mismo espacio. ¿Ambas palabras ocupan el mismo espacio en la hoja o no? No. Así es, porque regalos, como no tiene, por ejemplo, una letra como la I, hace que sus letras ocupen más espacio en total. Entonces, esta fuente que vemos ahorita no es monoespaciada. Cada letra es independiente, pero si se escriben en Courier o Courier New, las palabras... En cambio, en esta letra, ¿qué ocurre con la I? Ya no es como la I de la otra fuente, y furioso y regalos sí ocupan el mismo espacio en la pantalla, como quieran decir. Así es, Sebastián y Yanira. miden lo mismo. Esto ayuda a que el estimado de 1 minuto en pantalla equivale a una página de guión sea más exacto, ya que cada hoja contendrá la misma cantidad de caracteres, sin importar las palabras ni las letras que lo conforman. Eso hace que, sobre todo en un guión de un largometraje, un guión, imagínense, de 2 horas, porque ustedes pueden hacer una película de animación así de larga, ¿no? De 1 hora y media, por ejemplo. Una película de 90 minutos tendrá un guión de unas 90 páginas. Y en un documento tan extenso, que la fuente sea monoespaciada, como Courier, hace que no importará mucho, ¿no? Ese guionista utilizó tantas palabras que tenían la letra I en una fuente que no era monoespaciada, que termina ocupando menos espacio. No va a depender de qué palabras utilice, si se dan cuenta, porque en una fuente monoespaciada, a igual cantidad de letras, las palabras ocupan el mismo espacio. Igual, el guión no debe llevar interlineado ni espacio después de párrafo. El guión siempre debe escribirse en tiempo presente, porque la acción que estamos describiendo está sucediendo en pantalla. ¿Se acuerdan la regla que dijimos? A nosotros fue la segunda regla, pero el orden ahorita no importa demasiado. Lo importante es que recuerden esas 3 reglas muy bien. El guión, la acción de las escenas de un guión, se escribe en presente. No lo olviden.
Si ustedes escriben que el personaje caminó por la calle, lo que se supone que debemos ver es que el personaje había caminado por ahí y ya no está. Entonces damos la idea de que debemos ver una forma que se entienda que el personaje caminó y no camina. Aunque veamos una escena del pasado, un flashback, ese flashback lo estamos viendo en presente. Explicamos hace un rato, ¿se acuerdan? Los guiones también tienen márgenes específicos en la hoja para cada elemento que los compone, los cuales iremos revisando mientras vayamos viendo cada uno de ellos. Por los márgenes no se preocupen ahorita demasiado, porque eso en el propio curso de guión sí vamos a ahondar y van a poder manejarlos bien. Tampoco hay que memorizarlos, porque los programas de escritura de guión automáticamente acomodan los elementos de un guión a esos márgenes. Entonces no hay que memorizarlos. Pero sí hay que saber que existen. Ahora los vamos a mirar cuando vaya explicando este tutorial. Hay distintos elementos que componen un guión. Para adentrarnos y revisar cada uno de una manera práctica, empecemos a escribir como ejemplo un guión sencillo. Empecemos con el primer elemento, el título de la secuencia. Título de secuencia, dicen acá. ¿Nosotros cómo le llamamos a las secuencias? Parece que en México utilizan más esa palabra, pero nosotros dijimos hace un momento sobre la primera regla, ¿se acuerdan? Si cambiamos de lugar o de tiempo, ¿debemos cambiar de qué? ¿Se acuerdan, chicos? De escena. ¿Escena? Así es. Entonces, secuencia será el equivalente a escena. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo. Entonces, título de secuencia, para nosotros, acá en el Perú sobre todo, será título de la escena. ¿De acuerdo? Secuencia igual a escena. Los guiones se separan por secuencias, que a veces estas son conocidas como escenas. Las secuencias son unidades que engloban toda la acción que sucede dentro del mismo lugar y del mismo tiempo. Si cambiamos de espacio o cambiamos de tiempo, debemos cambiar de secuencia. ¿Recuerdan esa otra regla? La vimos hace un momento. Cambiamos de espacio, o lugar, o escenario, o cambiamos de tiempo, entonces cambiamos de escena. Acabamos de escena y escribimos una nueva. Eso es lo que nos está diciendo. El título se escribe en mayúsculas. Primero va el número de la secuencia. Este tiene un margen izquierdo, o sea del borde de la página hacia la izquierda, de 2.5 centímetros. Luego especificamos si la acción sucede en un interior o exterior, si sucede dentro o fuera de un lugar. También podemos encontrar secuencias que suceden en interior y exterior al mismo tiempo, como... A ver, eso quiero volverlo a explicar porque es súper importante. A ver, chicos. Cuando ustedes describen las escenas, los títulos de las escenas, lo primero que se coloca es si esta tiene lugar en interior o exterior. Y eso se escribe con la abreviatura int o ext. Int de interior, ext de exterior. Pregunta. Imagínense que la escena ocurre en el salón de clases de Toulouse. ¿Cómo iría la escena? ¿Con int o con ext? Exactamente. Entonces la escena, el encabezado o título de escena sería interior, salón, instituto, si quieren, universidad, lo que fuere, día, por ejemplo. Un título de escena podría ser así: interior, salón, instituto, día. Ahora, la acción de mi película en la siguiente escena me lleva al patio. Estoy dentro de las instalaciones de Toulouse, pero estoy en el patio. ¿Qué va al comienzo? ¿Int o ext? ¿Qué dicen? Exactamente. ¿Por qué Celina? ¿Por qué ext? Porque es un escenario de exteriores, ¿no es cierto? Al aire libre. Un alumno una vez dijo, pero profesor, estoy dentro de Toulouse, dentro de las instalaciones de Toulouse, entonces es interior. No, le tuve que explicar. Estoy dentro de Toulouse, es cierto,
pero no estoy en un escenario de interiores, sino de exteriores, como sería un patio, un jardín, la azotea del edificio, etc. ¿De acuerdo? Si más bien mi escena, mi película, me lleva luego a la biblioteca, al baño, a cualquier oficina que ustedes vayan, entonces será interior. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos, de interior y exterior, o a alguien le queda dudas? ¿Sí? El que calla otorga, como dice el dicho, ¿no? Presten atención entonces. Si sucede dentro o fuera de un lugar. También podemos encontrar secuencias que suceden en interior y exterior al mismo tiempo. ¿Cómo cuál? ¿Qué escena me haría, por ejemplo, colocar... Perdón, se me fue la minúscula. ¿Qué escena me obligaría a colocar, por ejemplo, interior-exterior? ¿Qué situación? ¿Cuál se les ocurre? A ver, vamos a dar nuestra imaginación. La azotea sería exterior, básicamente, Kimberly. ¿Qué opinan de estar sentado en un auto y la cámara está captando a los pasajeros de ese auto y por las ventanas del auto veo el paisaje, la carretera y todo lo demás? No es ese caso, no es en ese caso que se capta por la cámara una parte del interior del vehículo y a la vez todo ese exterior que es el que están recorriendo con el auto. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo imaginan en sus mentes? Entonces, ese sería el ejemplo de interior-exterior. Como sería el caso de una acción que sucede dentro de un coche, ya que estamos en un interior, pero desde las ventanas podemos ver el exterior. Eso aplicará entonces para todos los autos. ¿Qué pasa si un personaje, Dios no quiera, lo secuestran, no le cubren los ojos, pero lo amarran y lo arrojan en la parte posterior de una tipo camioneta van, y detrás es cerrada, sin ventanas, y se lo lleva? El personaje está con los ojos abiertos, no está vendado, pero está dentro de este espacio, este volumen, este auto, y no puede ver incluso hacia dónde lo llevan, porque no hay ninguna ventana, es como una caja, ¿no? Atrás. ¿Será ahí interior-exterior o será solo interior? ¿Qué opinan? Exacto. Porque a diferencia del otro auto, donde por las ventanas sí veo el paisaje, acá este personaje no ve nada. Para los fines, por más que el auto se mueva, es en el que está el capturado, para él es lo mismo que estar en un calabozo o en un cuarto sin ventanas o con una ventana pequeña. Cuando hay ventanas pequeñas, también se suele preferir y colocar interior, porque lo que prima son las paredes y el techo. Pero si, por ejemplo, mi personaje está parado en una sala que tiene unas grandes mamparas de vidrio que conectan con un jardín, y está parado en la sala, la cámara está detrás de él y capta al personaje, parte de esa sala y todo ese jardín que se ve por esas grandes puertas de vidrio. ¿Será de qué tipo la escena al comienzo? ¿Qué colocaré en ese ejemplo? ¿Mm? ¿Lo captaron? ¿Sí? ¿Me responden, por favor? ¿Se captó el ejemplo? ¿Qué colocaré en ese ejemplo? Colocaré... Ah, ¿no escuchó Meilín? Hemos visto el ejemplo interior salón, exterior patio, interior-exterior auto, y ahora te explico una escena en la cual la cámara se instala en una sala de una casa, y esa sala tiene unas grandes puertas o mamparas de vidrio que conectan con el jardín, grande afuera, o mediano, no importa el tamaño. Y la cámara va a captar al personaje parado ahí frente a esas mamparas. Entonces la cámara nos permite ver al personaje, parte de esa sala y todo ese jardín que se ve por esas puertas. ¿Cómo sería ahí la escena, Meili? ¿Qué colocarías al comienzo del título? Exactamente, Misty. Porque al igual que el auto,
estoy físicamente en un interior, el personaje está en esa sala, pero captas todo ese gran exterior por las puertas de vidrio. En un calabozo pequeño con una ventanita, ya colocaré básicamente interior. Porque, si bien es cierto, uno por lo menos puede percatarse de que es de día por la luz que entra por esa ventanita chiquita, no se percibe mayormente o no se capta qué hay afuera. ¿De acuerdo? Entonces, eso que quede claro para todos. Esto sucede igual cuando un personaje ve por la ventana y lo estamos filmando desde el interior de la casa. Después sigue el nombre del set. Es en donde sucede la acción. Si la acción sucede en el baño, se pone baño. Si sucede en la calle, se pone calle, etc. Este nombre puede ser más específico si se requiere. Cuarto principal, casa de Juan. Y al final, especificamos si es día o noche. O sea, en qué tiempo sucede la acción. Se puede ser específico igual con la hora del día, incluyendo amanecer o atardecer. Pero si no es necesario, es mejor dejarlo general. Porque si no, anclas tu secuencia a una hora específica para el rodaje. A ver, acá han dicho lo que es muy importante. Cuando uno coloca el encabezado o el título de una escena, ¿no? Por ejemplo, el que les dije hace un momento, interior, salón, instituto, ya. Nos están diciendo que, por lo general, es práctico que nos limitemos o que empleemos, en la mayoría de las veces, día o noche, básicamente. Porque, a diferencia de ciertas escenas en particular, la mayoría de veces, no todas, la mayoría, será suficiente decir si es de día o de noche. ¿En qué casos creen ustedes? Claro, en la animación yo puedo sencillamente dibujar y colorear y darle la apariencia a la escena si es atardecer, día o noche. Pero en una película de live action, ¿qué ocurre con el atardecer y el amanecer? ¿Cuál es la complicación del atardecer y el amanecer en lo que es el tiempo en sí que cuando transcurre? ¿Qué ocurre con esos momentos del día? ¿Son qué? Son muy... ¿Alguien, chicos? Son breves, son cortos, ¿no es cierto, Eric? Entonces, ya, vamos a filmar el atardecer porque se me ocurrió, ya, sí, vamos, ya. Listo, uy, ya oscureció, se nos pasó el día. Ahora espera el día siguiente. Ya, de nuevo. Y no te liga. ¿No es cierto? Y se ríe Kimberly. En cambio, si tú me dices, no, pero profesor, el atardecer es súper importante porque mi película trata de unos vampiros, entonces la puesta de sol va a ser que justo cuando el sol termina de ponerse, el vampiro se levanta, ¿no? Y dice, buenos días, bueno, buena noche en este caso, ¿no? Y sale ahí, ¿no? Empieza su día. Claro, habrá situaciones que ameritan eso. A ver, vamos a ver esto, estamos en el minuto 6:48, ¿ya? Vamos a regresar ahorita a esta animación, a este tutorial. Pero quiero compartirles rápidamente un ejemplo, una escena, una parte de una escena breve, donde quiero que me digan qué tan importante será mantener, o mejor dicho, indicar desde la escena el atardecer. La película se llama Soy Leyenda y trata de una persona, un científico, un doctor, que es inmune a un virus que convirtió al 99% de la población de la Tierra en seres que huyen de la luz, muy violentos, y que tratan de acabar con los demás que, bueno, o con los pocos que pueden haber quedado inmunes a eso, o todavía sanos. ¿De acuerdo? La luz del sol les quema la piel a estos humanos que han lamentablemente degenerado en estas criaturas, y no solamente a los humanos, sino también a los perros u otros animales, porque los ha convertido en eso. Entonces, él es la última persona en Nueva York que está sano, vive solo, tiene una perra, una pastora alemán, y lamentablemente quedó atrapado en una, le pusieron una trampa a estos seres, él cayó, quedó enganchado a su pierna, y cuando se despierta porque se golpeó, ya el día está cerca a terminar.
Vamos a ver entonces la importancia del atardecer o no en este escena. Todos atentos, por favor. Let's go. Come on. Sam, come on. Let's go, Sam! Hayan visto que estos seres que están agresivos ahí también fueron alguna vez perros normales. Y también este virus los transformó en las criaturas parecidas a perros que están viendo ahorita. Pregunta, ¿qué está ocurriendo ahí con la luz del sol? Perdón, ¿está funcionando como qué? Hemos explicado que tanto humanos como, exacto, ¿no, Glenda? Como una barrera, un escudo protector, pero que lamentablemente, como contestamos hace un rato, dijo Pablo César también, y Eric, es fugaz, ¿cierto? Breve, es efímero. No, let's go! We gotta go home, Sam. Let's go. Vamos a dejar la escena por ahí. Ya no, esto tampoco nos... Quien ha visto la película la podrá recordar y quien no le interese puede buscar. O sea, la película ya un poco antigua, ¿no? De varios años. Pero quería emplearla para explicar el punto. Entonces pregunta, ¿qué importancia tendrá el atardecer en una escena como esta? Como les decíamos un momento, día y noche será lo que acompaña a la mayoría de escenas. Pero atardecer, en este caso, sí se siente muy justificado. El guionista de pronto quiere explicar algo así, ¿no? De pronto el guionista pone exterior, calle de Nueva York, atardecer. ¿Me siguen? Porque lo que además va a construir en la escena, cuando la escriba, nos va, de pronto puede empezar diciendo, ¿no? ¿No? Los rayos de sol, ¿no? El sol se filtra entre los edificios, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Una barrera, ¿no? Cada vez más delgada, protege ¿no? El personaje de las criaturas que, curiosas, ¿no? Parecen esperar y uno va contando. Definitivamente la atmósfera que se crea a partir de una escena que empieza con atardecer, en este caso es ampliamente justificada. Es un momento muy particular, no solamente día o noche, acá sí uno siente que se hace necesario. Entonces repito, ustedes no se compliquen y en la mayoría de escenas que escriban coloquen día o noche. Pero habrá definitivamente casos donde sí sea importante y justificado poner amanecer o atardecer, por ejemplo. ¿De acuerdo? De pronto, en una película donde el sol del mediodía es mortal, el sol en el mediodía. De repente pongo pues en escena exterior, ¿no? Calle, ciudad, mediodía.
Y desde ya, con la premisa de la película, lo que estoy contando, ya sé que en ese momento esa escena es una escena súper peligrosa, porque ese sol de mediodía es mortal. Entonces, de repente, pues... Pero si no, no, pues, ¿no? Una película que no tenga esa situación, que sea mediodía o que sea un poquito después, casi no hará diferencia para la narrativa. ¿Correcto? ¿Se entendió este punto, chicos? ¿Sí? ¿Se captó? Perfecto. A ver, continuemos un poquito más. Complicando su calendarización. Solo hay que ser específicos cuando es necesario para la historia. Entonces, si no es necesario ver el amanecer, es mejor solo poner día. No olviden solo lo esencial y nada de lo superfluo. El título de la secuencia tiene un margen izquierdo de 4.3 centímetros y un margen derecho, del borde de la página hacia la derecha, de 3.3 centímetros. Para efectos prácticos, vamos a crear una secuencia. 1. Interior, salón, escuela secundaria, día. Este título de secuencia ya nos está dando información que ayuda a la labor de distintos departamentos. Por ejemplo, al describir qué sucede en un interior, ayuda al cinefotógrafo a preparar la iluminación, ya que iluminar un interior es distinto a iluminar un exterior. En un exterior, si es de día, se trata de controlar más la luz natural del sol, y solo se utilizan luces artificiales para retocar. En un interior, la luz natural será mínima, lo que hace que se requieran más luces artificiales para iluminar la acción. Luego, obviamente, saber el nombre del set, en donde sucede la acción, nos dice qué locación debemos crear, recrear o conseguir. En este caso, el gerente de locaciones debe conseguir un salón de escuela secundaria, o el productor debe conseguir un foro para poder construir un salón ahí. Y al describir que es día, le da información al cinefotógrafo para la iluminación, no solo del uso de la luz natural, sino de la atmósfera que se debe crear. Después del título de la secuencia, siempre debe venir una descripción. Si es la primera vez que vemos este set, es bueno comenzar con una pequeña descripción del mismo. Claro, solo si es necesario para la historia. Esta descripción tiene un margen izquierdo de 4.3 centímetros y un margen derecho de 3.3 centímetros. El salón está vacío. Encima de una de las bancas se encuentra un cuaderno. A ver, estamos empezando a escribir este pequeño guión de muestra. ¿Qué notan en lo que está escrito hasta el momento? ¿En qué tiempo está escrita la descripción de la acción o de lo que ocurre o hay en la escena? ¿Recuerdan la regla? ¿Qué tiempo es, chicos? Tiempo presente, ¿no es cierto? Muy bien, ya veo que van contestando. Exacto, tiempo presente. El salón está. En una de las bancas se encuentra un cuaderno. Tiempo presente. Seguimos. Para contar esta historia es necesario el cuaderno. Lo demás se lo dejo a la propuesta que genere el diseñador de producción o director de arte encargado de ello. Digamos que quieren ser más específicos y quieren que la escuela esté descuidada y se note sucia, porque quieren que la historia suceda en un pueblo casi abandonado. Si ese es el caso y lo requieren para contar la historia, inclúyanlo en la descripción para que el diseñador de producción sepa lo que es necesario. No olviden solo lo esencial y nada de lo superfluo. Ya después podemos continuar con la descripción de la acción que vemos y oímos en la pantalla. Esta descripción, como ya dije, siempre irá en presente, no en pasado y no en futuro, sino en presente. En esta descripción tampoco pueden ir pensamientos ni recuerdos. ¿Por qué no? ¿Por qué en la descripción no deben ir pensamientos ni recuerdos? Lo comentamos hace un rato, ¿se acuerdan? ¿Alguien que quiera levantar la mano quizá para contestarlo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando hablamos eso de los recuerdos? ¿Alguien? Si uno quiere contar lo que un personaje está recordando o pensando, tiene que escribir otra escena, porque estamos saliendo de ese lugar. Es cierto que en animación hay un estilo que se emplea donde uno coloca estos famosos globos o nubes de pensamiento. Claro, es un recurso visual que de alguna manera escapa a la regla de la que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, salvo esa excepción de utilizar los famosos globos o nubes o como quiera de pensamiento, que se usa mucho en el anime y en otras formas de... También en los dibujos animados
Dale, ¿no? Pero sí, salvo ese caso, no deberíamos colocar en la misma escena un pensamiento de recuerdo, sino utilizar una escena del tipo flashback, de pronto, o imaginario, si queremos contar lo que un personaje está imaginando. Ahora lo vamos a ver con todo detalle. Ya que esos no se ven, si se requiere ver en pantalla el recuerdo de un personaje o lo que imagina, se debe escribir una nueva secuencia, ya que cambiamos de lugar y de tiempo. Claro, si tú vas a contar lo que un personaje vivió el día anterior, cambiamos de tiempo, porque estamos retrocediendo. Es una nueva escena. Cambiamos de tiempo y lugar. Si vemos lo que un personaje está imaginando, en su mente se imagina el personaje que está en una playa muy bonita. Hemos cambiado de lugar también, porque estamos en la mente de ese personaje y en una playa imaginaria que se está recreando en la mente de ese personaje y que nosotros vamos a ver en pantalla. Entonces hemos cambiado también de lugar. Entonces tenemos que escribir una nueva escena. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero ahorita vamos a eso. De vuelta a nuestro ejemplo. Juan 15 entra agitado al salón, busca con la mirada y encuentra el cuaderno de Andrea. Juan sonríe, se acerca, lo toma y lo observa. Una pequeña sonrisa se le forma en el rostro. Ya tomó un poco más de cuerpo nuestro guión. Ya tenemos un poco más de carnecita, como se dice. A ver, preguntas, por favor, todos atentos. Alex Cuadros, una pregunta. ¿Por qué ese ahí 15 entre paréntesis? ¿En la edad de Juan? Exacto, la edad del personaje Juan. Y solo se coloca la primera vez que el personaje aparece en el guión. No tengo que estar repitiendo su edad a cada rato. ¿De acuerdo? Entonces, el 15 se refiere a su edad. Perfecto. Gracias, Alex. Ahora, ¿por qué le hago una pregunta ahora a otra persona? Vamos a preguntarle a Fabricio Murillo. ¿Por qué Andrea acá no está escrito en mayúsculas como Juan? ¿Sabes por qué? Fabricio. A ver, ha levantado la mano Kimberly. ¿Por qué no está en la escena? Exactamente. Están hablando ahí del cuaderno de Andrea. Andrea no está en la escena. Entonces, no colocamos su nombre en mayúsculas. Ahora, hay guionistas que defienden la idea de que se coloque el nombre en mayúsculas solo la primera vez que el personaje aparece. Y después ya no. Yo soy más bien de la idea, y voy a dejarles que ustedes escojan cualquiera de las dos corrientes, por así decirlo. Yo sí soy de la idea de que el personaje, siempre que aparezca en la escena, su nombre vaya en mayúsculas, para diferenciarlo más fácilmente de que aparezca un nombre de alguien que no está en la escena, como es el caso de Andrea. ¿De acuerdo? ¿Sí? El tiempo de la acción que realiza el personaje, siempre presente, ¿no? Entra, busca, encuentra, sonríe. Siempre tiempo presente. Muy bien. Noten, el nombre del personaje siempre va en mayúsculas cuando está presente en la secuencia y lo vemos en pantalla. Por eso Juan va en mayúsculas, pero Andrea no. Porque el nombre de Andrea solo lo usamos para designar que el cuaderno es suyo, pero ella no está en la secuencia. Siempre poner el nombre de los personajes que están en la secuencia en mayúsculas ayuda a identificar fácilmente qué actores trabajan en esa secuencia y da menos cabida a errores de darle llamado a un actor que en realidad no trabaja, lo que sería un desperdicio de dinero para la producción y de tiempo para el actor. Por este tipo de errores te pueden despedir como asistente de dirección.
Entonces, que el guionista haya escrito el nombre en mayúsculas ayuda a que no se te vaya a ir. Al igual noten que a un lado del nombre del personaje se pone su edad entre paréntesis. Es cierto, y algunos quizás estén pensando ahorita que si estamos hablando de un guión que se va a convertir en una película de animación, no ocurriría tanto eso de que el actor no sea llamado porque son personajes animados, pero los personajes animados también tienen una actuación de voz, ¿no? Los actores que le dan la voz a esos personajes. Entonces, no se desliga tampoco de poder programar y estar muy al tanto a lo largo de todo el guión de qué personajes actúan en qué escenas y en cuáles no. Esta escena, si alguien la lee muy rápido y distraído, dirá, ah, sí, la actriz que hace de Andrea también. Ah, no, espérate, no. No, es su cuaderno, no, ella no, me equivoqué. No va a ella. Entonces, claro, en un guión de una página uno dirá, bueno, no me confundo. Pero si es un largometraje de 90 minutos, ¿cuántas páginas son? 90 páginas, un tremendo guión. Van a aparecer los nombres un montón de veces a lo largo de toda la historia. ¿Cierto? También la pueden encontrar en algunos guiones entre comas como Juan, de 15 años. Pero lo más común es encontrar solo el número de la edad entre paréntesis. Y esta información solo va a un lado del nombre cuando el personaje aparece por primera vez en todo el guión. Ya después no se vuelve a poner. Es necesario describir la edad del personaje porque esto hace que la producción busque un actor que aparente esa edad. Si no especificamos la edad del personaje, puede que Juan tenga 10 años o 100. En esta historia que estamos escribiendo, no es importante cómo es el personaje físicamente, por eso no lo describí. Pero si por alguna razón requieren que el personaje tenga lentes, un tipo de ropa en específico o peinado, etc., entonces lo describen después de la edad. Por ejemplo, Juan 15, con lentes, una camisa blanca y fajada dentro de unos jeans que claramente son de una talla más grande. ¿Para qué querría yo describir, aunque haya sido breve, al personaje con esa apariencia, por ejemplo? ¿Qué podría haber querido dar a entender el guionista si le agrega esa información a Juan de 15 años? ¿Quién quiere opinar o responderme? De repente para que la gente empatice. ¿Y por qué ocurriría eso, Sebastián? ¿Por qué empatizarías con un personaje porque de pronto le agrego ese tipo de... Este en particular, ¿nos proyecta alguna idea? Decir que utiliza la camisa dentro del pantalón, de jeans que le quedan grandes y que usa lentes. Entonces, Kimberly tiene que ver con la personalidad. Un chico que de repente es un poco distraído, ¿no? Muy estudioso, usa lentes, los pantalones le quedan grandes, ¿no? Una apariencia que a veces, pues, obvio, en la vida no hay que tener prejuicios, pero sí uno puede ir proyectando la imagen de un personaje. Y así. Aquí ya están dando información al departamento de vestuario y al de maquillaje y peinados. Pero no olviden que solo deben describir lo esencial y nada de lo superfluo, porque si no, anclan a su personaje a ese estilo, y eso es malo porque si no es necesario solo limitan la creatividad del responsable de ese departamento. Ahora, el personaje imaginará un momento en donde consigue algo por encontrar el cuaderno. Entonces el personaje imaginará algo por haber encontrado el cuaderno de Andrea. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? El personaje va a imaginar algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? A ver si hemos estado todos atentos. Exacto. Ya que veremos lo que imagina y por ende cambia de tiempo, debemos cambiar de secuencia. Empezamos otra vez con el título de la nueva secuencia. La secuencia 2. 2, exterior, patio secundaria, día, imaginario. Noten que ahora entre paréntesis puse imaginario, lo que significa que estamos en un tiempo imaginario. Estamos viendo lo que el personaje imagina. Hay otros tipos de tiempo dentro de la narrativa cinematográfica, como el onírico, que es donde vemos lo que el personaje sueña, el flashback, que es cuando vemos un recuerdo o un momento del pasado, y el flash forward, que es cuando vemos un momento del futuro. Estos tiempos igual se especifican entre paréntesis en mayúsculas al final del título de la secuencia. ¿Queda claro estos tiempos especiales, chicos, cinematográficos? Si vamos a ver lo que un personaje como Juan de pronto imagina, ¿qué colocamos entre paréntesis, chicos? ¿Qué
como decir que sueña despierto, ¿no? O se imagina algo. ¿Qué ponemos? Imaginario, ¿no es cierto? Porque vamos a ver algo que no está ocurriendo en la realidad, solamente en la mente de ese personaje. Entonces, entre paréntesis y en mayúsculas, escribimos imaginario. Ahora más bien mi escena me va a mostrar no lo que imagina Juan, sino lo que le pasó el día anterior. ¿Qué coloco? ¿Qué tipo de escena será? Flashback, ¿no es cierto? Un momento del pasado. Onírico es el mundo de los sueños, cuando un personaje está soñando, un sueño, que también es algo, digamos, no real, pero que ocurre con cuando uno no está consciente, porque está durmiendo. ¿De acuerdo? Y el flash forward, que es el último, es un momento del futuro. De pronto el personaje, a veces las historias nos llevan al pasado y también al futuro, o un personaje que viaja en el tiempo, o un personaje que hace una especie de predicción de lo que va a ocurrir, ¿no? Como las películas de Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., cuando hacía su predicción de los movimientos que hace cuando peleaba con ese boxeador. Entonces puede ser un flash forward, ¿no? Salto al futuro, una prolepsis, flashback o analepsis en castellano. Como pasó con el imaginario en este ejemplo. Como es la primera vez que vemos este set y me importa que se sienta una atmósfera fantástica, que resalte que estamos en su imaginación, igual pondré una pequeña descripción del espacio. El patio aparenta no tener fin, no hay nadie. El patio aparenta no tener fin, no hay nadie. ¿Cómo son los patios? ¿Los patios son así infinitos? ¿O miden una cierta cantidad de metros cuadrados? ¿Por qué se ha utilizado esa redacción? El patio aparenta no tener fin. ¿Por qué es eso? ¿Está ligado a qué? Que la propia escena me indica. Está ligado al hecho de que es una escena imaginaria. Exactamente, Glenda. Entonces, para tratar de darle esa atmósfera, ¿no? El personaje se imagina un patio infinito, gigante, donde él se pierde, él es un punto pequeño en ese lugar, que obviamente cuando vuelva a la realidad, deje de imaginar y vaya al patio real, ya no va a tener nada de infinito, obvio. Pero este patio en particular que vamos a ver nosotros los espectadores de la película en la escena 2, es un patio que aparenta no tener fin. Ese fue el toque que le quiso dar el guionista. ¿No? Aparenta no tener fin, no hay nadie. Ahora ya puedo describir la acción. Juan está parado con el cuaderno de Andrea en la mano. Andrea, en off, muchas gracias. Sigue creciendo nuestro guión. Y vemos que acá Juan está parado con el cuaderno de Andrea en la mano. Y vean que al medio, porque es una especie de centrado en el medio de la página, ¿qué cosa ha aparecido? Ha aparecido el nombre de Andrea. ¿Por qué está en el medio de la página y no a la izquierda, como Juan está parado? ¿Quién sabe? ¿Alguien? Porque es un diálogo. Exacto, Kimberly. Y también Celina. Cuando ustedes quieren poner en un guión lo que un personaje habla, el nombre del personaje se coloca en el medio de la página, en un margen que lo coloca muy en el centro. Y lo que el personaje dice va en un margen un poco más a la izquierda. ¿Estamos? Que sería este. Ahora llegamos a eso, Mailing. Danos un segundito. Quiero ir paso por paso. Entonces, ¿está claro esto del margen cuando se coloca un diálogo? ¿Sí? Miren, nosotros tenemos hasta el momento 3 márgenes en este ejemplo. Este de acá, perdón, me salió un poco chueco. Este de acá. Este de acá. Y este de acá. ¿No?
Son 3 márgenes izquierdos distintos. En el primero, uno coloca alineado a ese margen el título de la escena y la acción de la escena. Comparten el mismo margen izquierdo. El nombre de la persona que va a hablar, casi centrado en la página. Y lo que habla en sí, un poco más a la izquierda. No tan a la izquierda como la acción de la escena. La transcripción del diálogo, lo que dice el personaje, no va tan a la izquierda como acá. Solamente llega hasta acá. ¿Ha quedado claro hasta el momento esos márgenes? Para pasar a la pregunta de Meilín. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos márgenes? ¿Ha quedado claro entonces, Glenda? Perfecto. El programa de escritura de guión, cuando uno redacta el guión, automáticamente coloca los elementos en sus márgenes. ¿De acuerdo? Los márgenes sí, Meilín. Cuando uno escribe un guión que lo está haciendo de manera seria, profesional, tienes que respetar el formato. Y los márgenes son así. Pregunta. ¿Quién sabe por qué aquí va en off? La pregunta de Meilín y de varios, creo que alguien más también preguntó lo mismo. ¿Por qué dice off entre paréntesis a la derecha de Andrea? Eso quiere decir que vamos a escuchar al personaje, pero no lo vamos a ver. En otras palabras, se va a escuchar en la escena la voz de Andrea, pero no vamos a ver a Andrea. La cámara puede estar enfocándolo a Juan en ese patio infinito o cualquier otro sitio. Pero Andrea, hasta ese momento del muchas gracias, no aparece ante la cámara. ¿Quedó claro, Meilín? ¿Qué cosa es entonces un diálogo en off? ¿Sí? ¿Para todos también? Hay otro tipo de precisión cuando uno coloca un personaje que va a decir algo, que es el famoso voice over, cuyas abreviaturas es de chica O. ¿Quién sabe qué es el voice over? ¿A qué correspondería? ¿Para qué se utiliza? ¿Quién sabe? Hay que levantar la mano y sabe lo que es. El voice over es el típico narrador que le habla al espectador, no al personaje. ¿Quedó claro? ¿Sí? De pronto un voiceover que uno pone ahí, ¿no? Narrador, voiceover, escribe, ¿no? Nuestra historia nos lleva al pueblo de tal, cuyos habitantes no sospechan que ¿no? Un narrador. Eso es voiceover. Es una voz que no va dirigida a los personajes de la película, sino ¿a quién? ¿A quién va dirigido el voiceover, chicos? Al espectador. Exactamente. A veces hay personajes que por un instante toman el rol de narrador, ¿cierto? Y se puede escuchar su voz porque estamos como que escuchando lo que piensan, porque se están dirigiendo a nosotros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Escuchemos un poquito más. Se conoce como diálogo cuando se transcribe lo que un personaje dice y se escucha. Primero va el nombre del personaje que hace el diálogo y seguido abajo la transcripción de lo que dice. Los diálogos tienen sus márgenes específicos que aparentan estar centrados en la página. El nombre del personaje siempre va en mayúsculas y está a un margen izquierdo de 10.4 centímetros y un... El nombre del personaje siempre va en mayúsculas, porque acá no se trata del personaje en la escena. No es que si Juan lo veo en la escena o si es el cuaderno de Andrea, no. Acá siempre va a ir en mayúsculas porque cada vez que yo coloco el nombre de un personaje que va a decir un diálogo, siempre
siempre, regla inamovible, lo escribiré en mayúsculas ahí en el centro. ¿Correcto? Entonces, repito, Andrea en mayúsculas con el off, ese Andrea que ven ahí, está en mayúsculas no por la misma razón que Juan acá, por si acaso. Juan está en mayúsculas porque la cámara lo está viendo. Andrea off está en mayúsculas porque siempre que un personaje vaya a hablar, el nombre del que va a hablar se coloca en mayúsculas. ¿De acuerdo? Son razones distintas. Muy bien. Un margen derecho de 3.3 centímetros. La transcripción del diálogo tiene un margen izquierdo de 6.8 centímetros y un margen derecho de 6.1 centímetros. También noten que en este caso especifiqué entre paréntesis a un lado del nombre del personaje que hace el diálogo que está en off, lo que significa que está fuera de cámara, que se escucha lo que dijo pero no se ve diciéndolo en pantalla. El diálogo en off no es lo mismo que el voiceover. El voiceover es un diálogo que el espectador puede escuchar, pero el personaje y el mundo ficticio no. El off es diegético y el over es no diegético. Un ejemplo del voiceover es un narrador clásico que nosotros escuchamos, pero los personajes en la historia no lo escuchan. ¿Tienen algún ejemplo de un voiceover que recuerden interesante, por ejemplo? Además de los típicos narradores cuando de pronto empieza una película. ¿Alguno que recuerde ahorita un ejemplo que quiera compartir con la clase? Les voy a mostrar unos segundos de una serie que me gustaba mucho ver nuevamente. Sí, creo, Meilín, que ese ejemplo que has dicho es correcto. Vamos a... A ver. Acá hay un ejemplo. Ahorita se los pongo, denme un segundo. Ya. Los Años Maravillosos es una serie que a mí me gustaba mucho. Los Años Maravillosos es una serie cuyo personaje, Kevin Arnold, es doblado al español por el famoso, ¿cómo se llama? El que dobla a Goku. ¿Ubican? Castañeda. Y también dobla a Bruce Willis y a otros actores y personas importantes de Hollywood. Vean esto que les voy a poner acá. Sí, todos. Quiero ver si está el audio compartido o no. Sí, el sonido está compartido. ¿Todos atentos? ¿Por qué no fuiste a patinar? Yo... Hola, Kevin. Hola. ¿Por qué no fuiste a patinar? Yo... Es que... Me lastimé el tobillo. ¡Qué lástima! Dios, se veía hermosa. A ver, cuando Kevin dice, me lastimé el tobillo, ¿es un diálogo normal? ¿Qué tipo de diálogo es? Cuando Kevin dijo, me lastimé el tobillo. Normal, ¿no es cierto? Y ella, Winnie, la chica, lo escucha. Bien, correcto. ¿Dónde está McRae? Dios, se veía hermosa. Eso de ahí, que acaban ustedes de escuchar y yo, lo ha escuchado ella. No lo escuché, profesor. No. Entonces, como ella no lo ha escuchado, eso es un voiceover, porque no va dirigido a ningún personaje del mundo de la serie. Va dirigido a los espectadores. ¿Quedó claro el ejemplo o alguien tiene alguna duda? Por favor, pregunten si tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, yo podría colocar perfectamente en mi guión un voiceover también protagonizado por el personaje. Porque por un instante tomaría el rol de narrador para contarle al espectador algo. En otras palabras, estaríamos escuchando lo que el personaje piensa. ¿No es cierto? ¿Sí?
pero porque tomamos ese rol particular donde el personaje por un momento toma el rol de narrador. ¿Quedó claro eso? Entonces, seguimos avanzando. Ya después concluyo la secuencia con la reacción del personaje ante el agradecimiento de Andrea. Andrea, 16, sonríe y le da un beso en la mejilla. Juan sonríe victorioso. El guión siguió creciendo. Andrea, 16. Apareció Andrea. Y por eso es que colocamos su edad. Porque es la primera vez que aparece en pantalla. ¿De acuerdo? Antes no la habíamos visto. Así como Juan 15 en la escena 1. ¿Se acuerdan? Ahora, pregunta. Y obviamente, cuando el diálogo termina, chicos, atentos, el diálogo fue el nombre de quien dice el diálogo y lo que dice. Una vez que termina el diálogo, regresamos a la acción de la escena, que es acá. Entonces, volvemos al mismo margen que teníamos antes con las acciones anteriores al diálogo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Pregunta. ¿Dónde está Andrea realmente? Dentro de esta película, de esta historia, la verdadera Andrea, ¿dónde está? ¿Alguien sabe? Chicos. Atentos. Milagros. Me gustaría escucharte. ¿Qué opinas de Andrea? ¿Dónde está la verdadera Andrea? Milagros. Milagros Juanca. ¿Concuerdas con tus compañeros? Milagros, ¿estás atenta a la clase? De Juan. Sí, pero no escuché a Milagros. ¿Verdad? Así que no hay conexión. Exacto. Entonces, la verdadera Andrea no está en la escena. Pero que recuerden, chicos, esta escena es la escena imaginario. La escena que Juan se está imaginando. Entonces, en su imaginación aparece Andrea. Pero aparece seguramente igual como es en la vida real. Entonces, la colocamos así. Aquí ya vemos a Andrea por primera vez, entonces se pone su edad entre paréntesis a un lado de su nombre. Antes solo lo habíamos referenciado. Aquí termina el tiempo imaginario, entonces empezamos otra secuencia. La 3. Interior, salón, secundaria, día. Ya conocemos el set y no hubo un cambio esencial para la historia que se deba especificar, entonces me voy directo a la descripción de la acción. Juan, aún con la sonrisa, sale corriendo del salón. Juan, decidido, ahora sí será mía. Uy, qué miedo. Que se puso un poco intenso, Juan. Ahora sí será mía, dice. Juan, tómatelo con calma. Está un poco intenso, Juan. A ver, chicos, ¿cómo fue la secuencia de lo que hemos ido viendo en estas escenas? ¿Cómo era la primera escena, recuerdan? El encabezado. Voy a cortar un poco los nombres para que ganemos algo de tiempo. Pero la secuencia ha sido más o menos la siguiente. Lo voy a poner ahorita en el chat. Ahí está. Interior, salón día. Exterior, patio día imaginario. E interior, salón día de nuevo. ¿Correcto, Carlos? Pero la pregunta de guía para que recordaran la importancia del cambio, ¿no? Interior, salón. Exterior, patio imaginario. Interior, salón de nuevo.
La escena imaginada terminó con la última línea de la escena 2, y la escena 3, que ya no es imaginario, nos indican que estamos otra vez en la realidad. Muy bien. Tiempo presente, Juan sale corriendo. No es corrió ni correrá, es sale corriendo. Tiempo presente. El diálogo, el nombre se coloca en el medio de la página, como el margen que ya han visto, por eso Juan aparece centrado, el diálogo un poquito más a la izquierda, pero noten que ahora entre el nombre Juan y lo que Juan dice, hay esto de acá. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se llama? ¿Y para qué sirve? ¿Mm? ¿Sirve para algo? ¿Para qué se coloca? Se le llama acotación en el diálogo, o acotación, y nos permite explicar un poco mejor la forma en la que el personaje se está sintiendo, ¿no es cierto, Ricardo? Celina es una forma de expresión, para entender mejor cómo el personaje va a decir eso que está diciendo, porque no todos hablamos igual todo el tiempo. Depende de nuestro estado de ánimo, por ejemplo. ¿Qué podríamos colocar ahí en vez de decidido? ¿Qué otros ejemplos se les ocurre? Yo empiezo con uno, por ejemplo. Triste, desconfiado, Mandado. de pronto, sí, que es parecido a decidido, mandado, susurrando, gritando, cantando. Muchas formas. Porque querré en ese momento dejar constancia en el guión la manera particular en el que el personaje dijo esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es una película de live action? El director dice, acción, empieza la escena 3, y el actor que hace de Juan dice, ahora sí será mía. ¡Corten!, dice el director molesto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió, Glenda? ¿Ah? El director va a llamarlo al actor y dice, oye, papito, ven acá. Hijito, ¿no has leído ahí en el guión qué dice ahí? Decidido. ¿Qué pues, papacito? Decidido. ¿Cómo que? Ahora sí será mía. No, obviamente. El actor tiene que decir, ahora sí será mía, con decisión. ¿No es cierto? Si no, ese actor sencillamente no le está haciendo caso al guión. ¿No es cierto? ¿Deberé colocar acotaciones siempre en los diálogos? No. Tampoco caigan en el abuso de ellas. He visto cómo hay guionistas principiantes que todos los diálogos que ponen en un guión le ponen acotaciones. No es obligatorio. Es más, la mayoría de veces las acotaciones no irán, no son necesarias realmente. Pero por momentos sí querré explicar de manera más precisa cómo está hablando el personaje. ¿De acuerdo? Algo nuevo que puse aquí fue una acotación del estado anímico o instrucción en el diálogo. Estas acotaciones pueden ser desde decidido, enojado, etc. O una instrucción como a Andrea, si es que hay que especificar que el diálogo se lo dice directamente a otro personaje presente. Claro, imagínense que hay 4 personas en el patio hablando. Juan, Andrea, Raúl y María. ¿Por qué querría yo poner, por ejemplo, Juan a Andrea, entre paréntesis, y abajo, ¿te acompaño a la cafetería? Por ejemplo, que fuera el diálogo. ¿Por qué habré querido poner a Andrea? Porque, obviamente, en ese ejemplo, el personaje, de entre todas las personas que estaban ahí reunidas en el patio, se quería dirigir específicamente a ese personaje, ¿no? Entonces, la acotación también puede ser una herramienta para explicar a quién se está dirigiendo el personaje en particular cuando hay un grupo de personas reunidas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se captó?
No olviden solo lo esencial y nada de lo superfluo. Esta acotación va entre paréntesis y se sitúa entre el nombre del personaje y la transcripción del diálogo. Tiene un margen izquierdo de 8.6 centímetros y un margen derecho de 7.9 centímetros. Todas las páginas deben ir numeradas. Se recomienda que el número de página vaya centrado en la parte inferior de la página, para que no se confunda con algún número de secuencia. Antes de pasar a unas recomendaciones, me resulta importante mencionar otro elemento que ya está en desuso dentro del formato: las transiciones. Antes era común que el guión contara con una especificación de qué tipo de transición habrá entre secuencia y secuencia. ¿Ustedes saben lo que son las transiciones? ¿Dónde se colocan? ¿Qué cosa quieren decir? Es la forma en la que en el guión se indicaba antes, bueno, todavía se indica porque se usa, pero ya no está tan de moda. ¿Cómo paso yo de una escena a la siguiente? Como sería corte A, fade out, fade in, crossfade, disolvencia A, etc. Estas son instrucciones de edición y dejaron de usarse para no anclar un tipo de edición o ritmo de edición desde el guión. Por tradición, casi todos los guiones cuentan con este elemento al inicio y al final, solo para acotar que inicia y termina la película. Pero no pasa nada si ya no se especifica este elemento. Si llegan a querer utilizarlo, su margen izquierdo es de 15.2 centímetros, casi alineado a la derecha. Acá me gusta mucho esta imagen, a ver, todos atentos, porque nos muestra las tres escenas juntas. Y nos explica cómo estas transiciones, como disolvencia A, disuelve A, corte A, lo que ven ahí, al final de una escena, antes que empiece la siguiente, son recursos que ya se usan cada vez menos en los guiones. No es que estén prohibidos, pero no se usan como antes. Los guiones de hace muchos años tenían transiciones entre todas las escenas, a lo largo de todo el guión. Ahora no. Ahora ya se estila no colocar las transiciones para que el propio editor y director decidan qué ritmo le van a dar a la película entre escena y escena. ¿Correcto? Si ustedes las quieren utilizar porque, en fin, consideran que es importante alguna transición, la pueden utilizar y su ubicación sería esa que ven en pantalla. Démonos un minuto para observar el guión. Vamos a hacer una pausa breve de unos 5 minutos. Sí. Y regresamos. Porque hemos hecho la pausa en mitad de la clase. Se nos pasó. Estamos tan interesados en la clase. Hacemos una pausa de 5 minutos. Lo dejo con esta pantalla a la vista para que lean las tres escenas y regresemos con alguna pregunta que puedan tener. ¿De acuerdo? Retomamos a las 2:38. Ok, chicos. Regresamos con una pregunta que puedan tener. Pausa y volvemos.
Listo, chicos, estamos de regreso entonces con la pausa que ya terminó. Pregunta, o mejor dicho, ¿tienen alguna pregunta? Hemos visto toda esta información respecto a cómo escribir un guión. Muy importante porque nos va a permitir escribir nuestro primer guión, precisamente. Ustedes van a enviar en la próxima clase un primer borrador de guión para ir dándole forma a lo que tenemos que desarrollar en este curso. No tiene que ser un guión ya de alguna manera con la exigencia que yo pediría cuando se escriben los guiones más avanzados, pero sí necesito que utilizando los conceptos básicos que hemos aprendido en la clase, podamos presentar un primer guión de alguna manera ya bastante cercano a este formato. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso entonces? Bien. Vamos entonces a... les voy a copiar el link de este tutorial de guión que acabamos de ver. Se llama Formato Universal de Guión Cinematográfico. Les aconsejo que lo vean después ya de la clase, más tarde, mañana, pasado mañana, no sé, el día que tengan tiempo, pero es importante que lo vean para que refuercen y para que practiquen estas ideas y estas reglas que tenemos que seguir al escribir un guión. ¿De acuerdo? ¿A alguien se le ha quedado algo medianamente confuso respecto a cómo escribir los guiones? Quien quiera probar, puede ya también descargar el programa de escritura de guión CelX e irlo tanteando. Es un programa sencillo, no mucho espacio, es gratuito. Y les voy a colocar el link a continuación. Lo descarguen. No es obligatorio que lo descarguen. El que quiera lo puede descargar. Ahí está. El que no, utilizando el Word, el procesador de texto común y corriente, me van a enviar este primer borrador de su guión la próxima semana. Los márgenes no tienen que ser exactamente iguales a lo que hemos aprendido hoy en clase. ¿Y en dónde lo enviamos? ¿Al correo? Sí, ahorita les voy a dar también esa indicación, gracias por preguntar. A ver, les voy a explicar esto para que no haya ninguna confusión. Miren en pantalla un momento, ¿ah? Vamos a ver. Ya. El programa de escritura de guión, para los que lo descarguen, que no es obligatorio, si quieren no lo descargan, el programa de escritura de guión automáticamente acomoda los márgenes para encabezado de escena, personaje y lo que dice. Si no descargan el programa y deciden escribir su guión en Word, voy a pedir es que utilicen listas de márgenes en Word y todo lo demás, para que el guión tenga una apariencia muy parecida a eso que estamos viendo en pantalla. En otras palabras, si lo hacen con el Word, no quiero que lo presenten cuando lo envíen, y que de pronto el diálogo empiece, el personaje lo ubiquen por acá. Y que el diálogo empiece casi igualito que la acción. No. El personaje con su nombre tiene que estar bien centradito. Su texto y su diálogo tiene que ir más o menos en un margen intermedio. Entonces, no les voy a pedir una exactitud milimétrica. Obviamente no. Pero tiene que parecerse al menos a esto que estamos viendo en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro eso para todos? Entonces, para la siguiente clase, me van a mandar ese primer borrador de su guión con el siguiente asunto. Chicos, pregunta si es que hay alguna duda, por favor. Primer borrador. Formato Word o PDF. Fecha, obviamente, hasta antes de la clase, ¿no? La clase que es el próximo martes 10 de mayo, ¿no? La clase es, sí, el martes 10. ¿Preguntas de la tarea, del trabajo que tienen que desarrollar? Después del Día de la Madre, exactamente.
¿Preguntas? ¿No? Hemos hecho una pausa corta de 5 minutos, 6 minutos. Ya son las 12:45. Si no hay preguntas, podemos irlo dejando ahí. Y ya nos podemos ir retirando. Es una clase interesante, ha habido varias preguntas. Hoy día saben ya mucho más de guión que al comienzo. ¿Se acuerdan cuando empezamos la clase, chicos? ¿Sí? ¿Se acuerdan hace ya un buen rato cuando empezamos a hacer algunas preguntas sobre las reglas de guión? ¿Se acuerdan? Kimberly, Meilín, Sashenka. Ahora ya tienen una idea mucho, mucho mayor de cómo escribir un guión. ¿Cierto, Yanira? Gracias, Pablo Cerda, de Punto Comentario. Entonces ahí lo tienen. El que quiere se baja el programa y si no, igual en Word lo pueden escribir, pero tratan de copiar, imitar, que se parezca al menos los márgenes a cómo debería tener el aspecto guión. Como sus animatics, como sus cortos animados van a tener entre medio minuto y 1 minuto, hemos aprendido que eso equivale a un guión que no pasa de una página. Entonces lo que espero en la próxima clase es por lo menos una media página, ¿no? Podrán de repente ser solamente 2 escenas o 3 escenas, y está. Suficiente. Ok, chicos, entonces nos vamos despidiendo. Que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Sí, Kimberly, tiene que ver con el storyline que están escribiendo. Pero si quieres, Kimberly, y has generado algún cambio importante en tu historia, aplícalo y lo cambies. ¿De acuerdo? Dice que estuvo interesante la clase de guión, perfecto. Ya hoy día son un poquito guionistas y están entrando en este arte de escribir guión que va a ser algo importante en sus carreras como animadores o diseñadores de videojuegos, porque si ustedes no se convierten en guionistas más adelante, igual van a leer muchos guiones. Eso ténganlo por seguro. A sus manos van a caer muchos guiones de proyectos. Entonces tenemos que por lo menos entender el formato lo suficiente para entender muy bien qué está queriendo explicar ahí el guionista. ¿Por qué los márgenes? ¿Por qué se coloca esto? ¿Por qué esta forma? Entonces, cuando uno entiende un guión y sus reglas, se puede imaginar mucho mejor la película que ese guionista ha tratado de escribir ahí, en esas páginas. Muy bien, chicos, entonces la tarea es obligatoria para todos. Por favor, anótenlo. Ahí tienen en el chat el link del tutorial, el link del programa para quien quiera bajarlo, y también el asunto con el que deben enviar la tarea. Ahí está todo junto. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Gracias por la clase. Profesor, cuídese. Chao a todos. Que les vaya muy bien. Cuídense, Chao, profesor. profe. Buena semana. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe.